Qué gusto de saludarlos. Como de costumbre, aquí estamos, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana, inolvidable Papa Francisco, Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este en Uruguay. Sergio Miranda nos toma desde la provincia de Buenos Aires en la República Argentina. Y nuestro canal que emite desde Madrid para todo Europa. Muchísimas gracias por el apoyo. Es realmente infinito, porque estamos recibiendo continuamente muy buenos augurios. Muchísimas gracias. Bueno, les voy a contar que vamos a tener un invitado realmente interesante, José Colina. Es un ex militar y además venezolano, vive aquí en los Estados Unidos. Pero antes de ello, voy a hacer una introducción porque acabo de recibir información realmente para vibrar un poco el espíritu, ¿no? La Corte Suprema, dice el título, destruye la reclamación de inmunidad del presidente Donald Trump. La presidencia ya no está por encima de la ley. Washington se vio sumida en el caos cuando la Corte Suprema asestó un golpe devastador al amplio argumento de inmunidad de Trump, dictaminando que la presidencia no puede protegerlo de rendir cuentas legales. La decisión provocó ondas de choque en los círculos políticos y desató de inmediato un debate racional sobre hasta qué punto este fallo redefine los límites del poder presidencial en los Estados Unidos. Dentro del círculo cercano a Trump, la reacción fue descrita como caótica, mientras los asesores comenzaban a comprender plenamente las profundas implicaciones de este veredicto dictado por la Corte Suprema. Ahora sí, me voy al encuentro del militar, del amigo, del venezolano, también americano, José Colina. ¿Cómo te va, José? Bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Todo bien, Agustín, un placer saludarte a ti y a toda la audiencia. Gracias por este contacto. Bueno, muchísimas gracias por estar allí. Bueno, tomé esta presentación, José, porque realmente me impactó esta mañana cuando lo vi y aprovecho la oportunidad de hablar contigo, por eso lo hice, para que escucharas esto y sacaras tus conclusiones o me cuentes qué impresión te da esta situación. Bueno, me parece que es apropiado, me parece que es apropiado de que la Corte Suprema haya dictaminado porque el presidente no puede estar por encima de la justicia, no puede estar por encima de la Constitución. Y creo Ujú. que eso da un balance importante, da un equilibrio, de forma tal que si busca extralimitarse en sus atribuciones o busca tomar decisiones pensando o tomar acciones pensando que no va a tener alguna repercusión a futuro, pues Ujú. evidentemente no lo puede hacer. Hay que estar entendiendo pues que siendo el hombre más poderoso del mundo con un cargo tan importante, también es muy importante la responsabilidad que tiene y Ujú. ese nivel de poder no debe llevar a nadie pues a creer que está por encima de lo que establece la Constitución o los estatutos legales. Creo que es algo acertado y apropiado. Ujú. Esto me imagino que lo incorporás o lo analizás en un contexto de lo que está sucediendo entre Estados Unidos y Venezuela, donde se intensifica con medidas aéreas, acciones militares y con mucha repercusión internacional. Eh, Como venezolano, ¿cómo interpretás esta situación? Bueno, mira, realmente yo estoy apoyando lo que está haciendo con respecto al tema de Venezuela, al tema del cartel de los soles. De hecho, mi organización, los primeros días de enero, antes que asumiera la presidencia, envió una carta, o después de asumir la presidencia, envió una carta pidiendo que se declarara el cartel de los soles como organización terrorista. Ya eso te da un indicio de que nosotros pensamos pues, que la forma apropiada de enfrentar a estos delincuentes que se encuentran en el poder de Venezuela es con Ujú. el uso de la fuerza, operativos militares y policiales. Y eso precisamente lo que ha hecho esta administración, porque en Sí. Venezuela tenemos a una cúpula o a una estructura criminal que se ha apoderado del poder ejecutivo, que se ha apoderado de las instituciones y que opera
precisamente para favorecer ese tipo de criminalidad y de acciones delincuenciales. Entonces a nosotros, desde mi punto de vista, nos parece correcto que sean tratados como una organización terrorista. Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo que hagan uso de la fuerza. Estoy completamente de acuerdo que haya un operativo militar policial. Estoy completamente de acuerdo que pueda existir en algún momento una operación de neutralización o de extracción de los principales miembros de este cartel. Así que, desde mi punto de vista, yo lo veo con buenos ojos. Ujú. Ahora, según un informe de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, eh, dijo que, más que decir, advirtieron que la presión de Estados Unidos sobre Venezuela constituye una violación de la Convención de Chicago que garantiza la soberanía aérea de los estados. Esto significaría que la ONU está bloqueando las acciones del presidente Trump hacia Venezuela. Bueno, intenta hacerlo, como en el pasado ha votado a favor de que países como Cuba, Nicaragua, propio Venezuela tengan el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no países que son especialistas en violar derechos humanos, pues los tienen en ese consejo, como en el pasado han dicho, pues que el presidente legítimo de Venezuela, a pesar de que se robó unas elecciones, es Nicolás Maduro. Yo creo que lo que están haciendo, pues no va de la mano con la realidad de lo que está viviendo el país. El cartel de los soles existe, el cartel de los soles opera desde el territorio venezolano, está conformado por miembros del alto mando militar y por personas ligadas a la estructura de poder. Ha operado en Venezuela durante todo este tiempo. El régimen de Maduro ha apoyado a grupos guerrilleros y grupos de narcotraficantes como la FARC y el ELN. Eso es una realidad, es una verdad absoluta. Está operando en territorio venezolano. Así Ujú, que yo considero que si algún país, como en este caso los Estados Unidos, se ve afectado por esas operaciones de narcotráfico que inundan sus calles de droga y que afectan a su sociedad, ellos están en el deber y en el derecho legítimo de defenderse de eso. Y para eso he tomado una serie de pasos, como declarar al Cartel de los Soles como una organización terrorista. Han dicho que Nicolás Maduro es el líder de una organización terrorista. Han ujú, dicho que en Venezuela opera un cartel de narcotráfico. Entonces yo creo que ellos han dado los pasos concretos y correctos y tienen prueba de ello. De hecho, en el pasado nosotros hemos dado información y hemos aportado pruebas que demuestran el apoyo del régimen de Nicolás Maduro ahora y de Hugo Chávez en el pasado en operaciones de narcotráfico hacia los Estados Unidos. Entonces, evidentemente, pues creo que si la ONU dice lo contrario o dice que se está violando el espacio aéreo, ¿por qué no habla entonces de los atropellos, de las violaciones y de todo lo que hace de manera ilegítima e ilegal el régimen de Maduro internamente dentro de Venezuela? ujú. Eh, ¿No te preocupa que los distintos organismos internacionales, como entre otros la Organización de las Naciones Unidas, están advirtiendo a Estados Unidos eh, por las violaciones de la soberanía venezolana? No, realmente no me preocupa porque están completamente equivocados. Yo pienso que los Estados Unidos está atacando y está yendo en contra de una organización terrorista que es el Cartel de los Soles. Si ese Cartel de los Soles se encuentra en territorio venezolano y lamentablemente las autoridades venezolanas no hacen nada para combatirlo, sino que Ujú, lo que hacen es protegerlo, pues creo que tienen todo el derecho de ejercer una acción, porque aquí lo correcto sería que si hay una denuncia que dice que en Venezuela existe un cartel de narcotráfico que está operando, las autoridades venezolanas deberían enfrentarlo, pero eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que en Venezuela la autoridad es la que desarrolla esta actividad delictiva y es por eso que no hace absolutamente nada. Han tratado de hacer ver que los Estados Unidos están tratando de violar la soberanía nacional venezolana o que está actuando en contra de la geografía venezolana y eso no es verdad. Está actuando en contra de un cartel de narcotraficantes que hace vida dentro del poder del Estado como tal. Entonces, realmente no me preocupa como tal. ujú. Bien, ¿cómo ves la situación con la nueva presidenta que todavía no asumió, por supuesto, pero que ganó las elecciones precisamente con su compañero? ¿Qué visualizas para el próximo futuro, cercano por lo menos? ¿Podrán asumir? Bueno, mira, eso es una gran interrogante y esa creo que esa es la variable que ha impedido que los Estados Unidos puedan actuar con mayor consistencia y contundencia. Y es por una Ujú, razón muy sencilla. Ella tiene la autoritas, tiene el poder legítimo porque se lo ha dado a una población que votó en unas elecciones primarias para elegir un candidato y después votó en una elección presidencial para elegir al presidente, que es Edmundo González Urrutia. Ahora, donde está la gran interrogante en el manejo y el control de una estructura de fuerza que permita la gobernabilidad en el país. Esa estructura de fuerza tiene que estar representada necesariamente por las Fuerzas Armadas y por los organismos policiales. Hasta el momento, esas Fuerzas Armadas
y esos organismos policiales pues han estado, por lo menos en retórica, apoyando al régimen de Maduro. Entonces, aquí la transición es un interrogante, porque si María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no cuentan con una estructura de fuerza que les permita Sí. mantener el poder, la transición no está asegurada, tomando en cuenta que los principales enemigos de la transición son quién, son los colectivos, que son grupos paramilitares en el gobierno, también los principales enemigos de la transición son la FARC y el ELN que operan dentro de Venezuela. Si no hay una Ujú. estructura de fuerza para enfrentarlo, ¿cómo puede haber un gobierno de transición? Y creo que esa es la gran interrogante. Y aunque ellos han dicho, sobre todo María Corina, que están preparados para los primeros 100 días de la transición, todavía no podemos evidenciar si realmente cuentan con esa estructura de fuerza que permita la gobernabilidad en el país. Eh, ¿Tú qué palpito tenés respecto? Por supuesto, todos queremos que tanto como Corina Machado como González Urrutia asumen lo que con derecho les corresponde porque ganaron las elecciones. Pero ¿tú crees que es posible que eso se va a dar en este marco de confrontación, por ejemplo, no solo dentro de Venezuela, sino también el ataque continuo o el ataque o la presión que le está generando los Estados Unidos a Venezuela? No, no es suficiente. Para que eso pueda darse, tiene que haber una mezcla de muchos componentes. Tiene que haber un componente militar que esté a favor Mm, de María Corina y del mundo González Urrutia. No a favor de ellos, que esté a favor realmente de la democracia, de respetar la Constitución. Tiene que haber un factor social que esté comprometido a defender esa democracia que hasta ahora no se ha visto evidente, solamente se ha visto en la votación, pero no se ha visto en una acción de calle para defender el triunfo del mundo González Urrutia. Y tiene que haber un factor internacional que pueda apoyar, porque un país donde hay presencia de grupos paramilitares extranjeros, en un país sí. donde hay grupos colectivos armados, en un país donde hay presencia de militares rusos, chinos, iraníes, se necesita cierta estructura de fuerza que permita poder dar estabilidad a un gobierno de transición. Entonces, no es solamente que los Estados Unidos pueda detener a Nicolás Maduro o a Diosdado Cabello y Ujú. someterlos a la justicia norteamericana, es que realmente los factores y los actores que dirijan la transición tengan capacidad y estructura de fuerza para garantizar la gobernabilidad. Entonces eso es una gran incertidumbre y es algo que está pendiente, que nadie lo puede asegurar, solamente se puede evidenciar cuando ocurra. De Ujú. hecho, yo creo que los Estados Unidos no ha actuado con mayor premura porque esa variable todavía es una gran interrogante. Bien. En el contexto internacional aparece el nuevo Papa, el Papa Leo, ¿no? Acaba de hacer una declaración muy fuerte diciendo que, dirigiéndose a Estados Unidos, para que abandone los planes de invasión y abandone el alarmatismo contra los inmigrantes. Esto lo dijo el Papa. Bueno, la parte de inmigración realmente la respaldo. Creo que esta administración tiene que ser un poco más flexible con los planes que Mm, ha tenido con respecto a la inmigración, sobre todo que ha atacado mucho a la migración venezolana y a la migración cubana que viene de países golpeados por el ujú. comunismo y por líderes dictatoriales. Pero con respecto a Venezuela, pues creo que yo pienso que tiene una percepción que no es la más apropiada y la más correcta, porque en Venezuela pues no hay un mal gobierno. En Venezuela ni siquiera hay un presidente que es malo. En Venezuela hay una autoridad que es completamente ilegítima, una autoridad que está usurpando el poder, una autoridad que está involucrado en actividades delictivas como narcotráfico y terrorismo. Y pienso que ante esto, pues, la comunidad internacional, en este caso los Estados Unidos, que ve su seguridad amenazada, tiene todo el derecho de actuar de la forma correcta o concreta. Entonces, en cuanto a la inmigración, apoyo las palabras del Papa Francisco, del Papa León, perdón, pero en Sí, cuanto al tema de Venezuela, pues no estoy de acuerdo con su postura. bien. Eh, eh, Hay declaraciones del presidente americano, Donald Trump, que está negando las distintas publicaciones y opiniones publicadas por varios medios de comunicación sobre la supuesta digamos, inminente acción militar contra Venezuela. Él dice que de ninguna manera, que aún no se ha tomado ninguna decisión y que actualmente no considera ningún tipo de ataque militar contra Venezuela. ¿Tú crees esa frase de Donald Trump?
Por supuesto que la creo, porque al momento no ha habido ningún ataque militar como tal. Pero O cómo no, sea, si, y las lanchas que perdón, vinieron. ya vaya. Un ataque militar a Venezuela. ¿Ha ocurrido algún bombardeo dentro de Venezuela? No. ¿Se ha No, atacado alguna infraestructura militar dentro de Venezuela? No. ¿Ha bien, sido atacado algún un punto importante del Poder Ejecutivo o de los poderes del Estado de Venezuela? Eso no ha ocurrido como tal. Aquí bien. lo que ha ocurrido es unos ataques, unas embarcaciones que en teoría llevaban drogas desde el oriente venezolano, que eso es una realidad porque siempre lo han Ujú. hecho, hacia Centroamérica y hacia los Estados Unidos. Eso es lo que ha ocurrido aquí. Entonces también aquí se ha hablado de una invasión. ¿Quién dijo que aquí hay una invasión planteada? Para comenzar, los que hablan de invasión no saben lo que están diciendo. Cuando los Estados Unidos va a invadir un país y cuando el ejército norteamericano va a actuar contra un país, lo hace en proporción de 3-1. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizan 3 veces la fuerza de ese país. La Fuerza Armada Venezolana en este momento orgánica son 170.000 hombres. Si los Estados Unidos fueran a invadir a Venezuela, tuviera apostado en aguas internacionales y en puestos de comando cercanos 400.000 hombres aproximadamente. La fuerza que está desplegada en el Caribe ni siquiera llega a 50.000 hombres. Entonces, cuando hablan de invasión, eso no es lo que está planteado. Cuando hablan de ocupación, ni siquiera lo han planteado desde un punto de vista como una ocupación como tal, porque la cantidad de Ujú. hombres que tienen desplegado, la cantidad de aeronaves y de naves, no es suficiente para una ocupación. Aquí lo que ha habido es un operativo militar para impedir el tráfico de drogas desde el oriente venezolano, que siempre ha estado ocurriendo hacia Centroamérica y hacia los Estados Unidos. Y esta medida lo que ha buscado, haciendo un análisis detallado, es generar presión internamente dentro de Venezuela para que los militares venezolanos se le volteen a Nicolás Maduro. Lo que pasa es que no lo han logrado. Entonces, yo no entiendo cuando la gente habla de una invasión como tal. Yo no entiendo cuando la gente habla de un operativo militar en contra del territorio venezolano, porque hasta ahora yo no he visto la primera bomba que ha caído dentro de Venezuela. He visto la amenaza, he visto que van a ir a una segunda fase, he visto que han dado una declaración, pero eso ha ocurrido realmente, no. Y desde mi punto de vista, creo que se han Ujú. tardado demasiado para actuar con Ujú. fuerza. Se han tardado Ujú. demasiado tomando en cuenta que Venezuela no tiene un ejército adiestrado, ni con la infraestructura, ni con el equipamiento para enfrentar a los Estados Unidos. Se han tardado demasiado en tomar acciones directas contra el líder del cartel de los soles que sí existen dentro de Venezuela. Entonces yo no veo la invasión por ninguna parte. No existe ese concepto de invasión desde mi punto de vista. Y cuando yo he estudiado el concepto de aplicación de las Fuerzas Armadas norteamericanas, pues cuando van a invadir, no veo nada que haya ocurrido en un hecho como tal en el pasado, sucediendo en el presente con respecto a Venezuela. Interesante tu razonamiento y además viniendo de tu persona, porque sos un hombre que conoce el paño eh, de, ¿cómo decirlo? Tú eres militar, ¿no? Tienes la esencia militar, conoces bien el paño, ¿sí o no? Sí, es correcto, por supuesto. Y no solo Ah, que, bueno, que fui militar venezolano, fui entrenado también exactamente, acá en los exactamente, Estados Unidos. exactamente. Pero estoy retomando una versión de una señora que se llama Victoria Coates, no sé si la conoces, es una experta en seguridad nacional y hizo una serie de comentarios bastante fuertes. Dijo que los recientes ataques de Estados Unidos contra los buques del cártel vinculado al cartel de los soles, en Venezuela, podrían desencadenar retalias violentas contra los ciudadanos estadounidenses. Mira, posiblemente sea así, porque vamos a estar claros, este cartel de narcotráfico que opera conjuntamente con otros carteles como el cartel de Sinaloa o el cartel del Pacífico, evidentemente cuando ven que su droga no va a llegar al sitio seguro, a su destino, pueden tomar retaliaciones, pueden actuar por la fuerza. ¿Tienen el dinero? Lo tienen. ¿Tienen a los hombres? Lo tienen. Ahora, ¿van a poder derrotar a los Estados Unidos? Eso no va a ocurrir. Eso no va a pasar. Eso ocurrió en Colombia cuando los narcotraficantes tenían más dinero y arrodillaron al poder del Estado. ¿Cómo se acabó eso? Cuando los Estados Unidos ingresó y comenzó a ayudar a las autoridades colombianas y acabaron con Pablo Escobar y acabaron con todo el mundo ahí. Entonces los narcotraficantes, por mucho dinero que tengan, por muchas ganas que tengan, no van a acabar y ni van a poder enfrentar el poder de los Estados Unidos. Y si se les ocurre la brillante idea de ir en contra de ciudadanos norteamericanos porque le hundieron todas estas embarcaciones en el Pacífico o en el Mar Caribe, bueno, no me quiero imaginar cómo va a ser la retaliación, cómo va a ser la respuesta. No hay posibilidad alguna que esta crápula de delincuentes puedan enfrentar al poderío de la mayor potencia del mundo todavía. Bien.
Tengo muchas cosas para preguntarte, pero también tenemos un tiempo muy acotado, ¿no? Pero vamos a cerrando esta interesante charla con un experto. ¿Cómo se te debe nombrar por tu característica militar? ¿Tú eres cómo? ¿José Yo, Colina qué? ¿Eh? yo soy un teniente retirado de la Guardia Sí, Nacional, que ahora tengo, sí. mi promoción se graduó hace exactamente 30 años, tienen de servicio. He sido formado en los Estados Unidos, tengo diferentes Bien, cursos en materia de seguridad y defensa, y obviamente pues manejo el tema tanto militar como político. Entonces, bien. evidentemente, uno, cuando ve esta situación, uno hace un análisis desde el punto de vista militar, pero desde el punto de vista político también. Sí. Bueno, voy a entonces al grano porque evidentemente hay mucha información, ¿no? Que a uno le llama la atención, lo que te contaba antes de los ataques, pero también, y esto para cerrar, China y Rusia acaban de anunciar que reanudan los vuelos a Venezuela, rechazando directamente el cierre del espacio aéreo liderado por Estados Unidos en medio de la escalada de tensiones geopolíticas. ¿Qué opinas sobre este aporte de China y Rusia? Bueno, mira, también lo hizo Panamá en un momento determinado, también lo hizo otro país que mandó los aviones hacia Venezuela. Mientras yo no vea un portaaviones chino o un submarino ruso o un avión de la Fuerza Aérea Rusa en territorio venezolano para apoyarlo con respecto a la ofensiva militar de los Estados Unidos, yo diría que todo se traduce a declaraciones y a medidas Amenazas. de país también. No Sería se como traduce a otra amenazas. cosa. Ahora, cuando yo veo un portaavión ruso ahí en Venezuela, ahí en costas de Venezuela, para enfrentarse, si hay un ataque al portaavión norteamericano, diría, bueno, tienen previsto un apoyo militar, pero el resto no veo que esto vaya a escalar. Primero, Rusia no tiene forma ni manera de meterse en otro conflicto. Ya tienen suficiente con Ucrania, ¿no? Que fueron allá con la intención de salir de allí en 3 semanas, ya tienen 3, 4 años ahí combatiendo. Entonces, no les conviene realmente meterse en eso. Y los chinos son lo más pragmático que uno puede imaginarse. A ellos lo que les interesa es que la plata que deben se la pague y se las paga a esta gente que nunca la ha pagado bien y se las paga un gobierno que venga o que se los puede garantizar, ellos se van a cuadrar con ellos. Así que a mí eso no me preocupa. Mientras yo no vea poderío militar o equipo militar de estas dos naciones cerca de Venezuela, pues todo se traduce a pura retórica. Bien, y esa retórica también, supuestamente, podría venir de México, porque la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, acaba de anunciar que ella está con Venezuela. Bueno, no, Va, ella no está con Venezuela, ella está con Nicolás Maduro. Ella, Petro y Lula siempre han sido unos protectores de Nicolás Maduro, ok, siempre han pero sido que han estado, ellos no han favorecido al pueblo venezolano para nada. Ellos están favoreciendo es al dictador de al turno, que dictador. va Ok, alineado con su ideología. Ellos no están ok. favoreciendo al pueblo venezolano. Coincido contigo, pero ella dijo concretamente de que México está con Venezuela. Y yo te lo nombré porque evidentemente es uno de los tantos datos que tenemos en nuestro escritorio, para ver, para conocer y para analizar. Y fíjate que por un lado China, por otro lado este, eh, Putin, y por otro lado ahora lo que te acabo de contar con la presidenta de México que se expresó concretamente que está con Venezuela. Esto quiere decir que va a responder cualquier ataque de Estados Unidos. Bueno, es que lo ha venido haciendo desde el primer día. Ella siempre ha estado a favor de Nicolás Maduro. Ella siempre ha dicho que Maduro no puede tratársele como un tirano, también lo ha dicho Gustavo Petro, que Nicolás Maduro es un presidente legítimo, no se mete en todo esto que tiene que ver con cuando hubo la elección y todo el mundo dijo que se había robado la elección y dijeron que no prefirió no opinar. Entonces, para mí la presidenta de México no es un actor neutral, es un actor que tiene un bando que está muy claro y el bando es Nicolás Maduro y su ideología fracasada del socialismo del siglo XXI. Bien. José Colina, sé que estás con la agenda siempre apretada, te agradezco muchísimo todos estos minutos. Si tenés algo para decir o algo para cerrar, sería muy bienvenido. Caso contrario, te mando un cordial abrazo y por supuesto muchísimas gracias por compartir. No, gracias a ti por la oportunidad, por supuesto, una entrevista muy completa y gracias por la oportunidad de poder